Muy bien, continuamos haciendo Tiempos Violentos. Hay muchísimo que saber, muchísimo que aclarar y entender respecto de la ley Naín Retamal y los artículos y detalles más importantes. Usted ha escuchado que esta ley pasó en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿cierto? Perfecto. ¿Está en el Senado? Sí. Se presentaron indicaciones para hacerle cambios. ¿Cuáles son las más relevantes? Lo revisamos en Tiempo de Daza. Tú puedes pedir también tu cortina. No, quiero Mira, opacar. Yo tengo mi cortina. Tení cortina, así que Tengo te felicito. cortina, muchas gracias. Aprendan. Pasamos de Recha y sí, pero bueno, Está los bien. tiempos cambian. Está bien, está bien. Sí, además Gonzalo rockero, Roquero, ¿te eso, gustó ¿no? la cortina? Me encantó. Está buena, ¿no? Buena, muy bien. Paulina, ¿te gusta el rock? Yo también quiero una cortina. ¿También quieres? Exacto, listo. ¿Con qué? ¿Banda Ya. favorita de rock? Cada uno. ¿Banda favorita de rock? O lo que. No, banda en general. ¿O tu banda favorita? Chuta. No, muy difícil la pregunta. Bueno, pero lo vamos a discutir aquí entre nosotros. Tendría que ser con una música como de los Beatles. yo creo. ¿Algo de los Beatles? sí. Ya. O Freddie vamos. Mercury. Yo O creo que ahí Freddie sí. Mercury. Claro, Ya, vamos a preparar Queen. algo. Sí. Vamos a preparar algo de Queen para cuando Eso. venga Paulina nuevamente de nuevo. Y Muy si no, bien. los incumbentes en vivo y en directo con, Claro. con No, pero Cruzcoque y yo también ponme compañía. una cortina a los Beatles, puede ser Birthday. Claro. O Everybody Muy Got bien. Something to Hide. Set My Mind. ¡Ay! Son las dos del álbum blanco. De algún blanco de los Beatles. Yo le pondría Helter Skelter. También. Una, sí. Ahí Una. tenéis tres. Ahí tenéis tres. Ya. Tiempo Ya, de vamos. Daza empezó con cortina y dos. Ya. Mauricio. A ver, ¿qué vamos a hablar ahora? No vamos a hablar de la legítima defensa privilegiada para carabineros que hemos estado hablando todos los últimos programas y gran parte de este, sino vamos a hablar de otras cosas. Porque ocurre que cuando existen proyectos de ley y se aprueban en una Cámara y después pasan a la otra, cuando pasan a la otra empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Y habitualmente se colocan indicaciones a estos proyectos, que como está en un avance ya bastante grande de la tramitación, si uno las pasa y se aprueban, es más difícil que se caigan. Entonces, toda la gente lo sabe, ahí don Gonzalo usted también lo puede corroborar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta ley? Empezaron a presentar ciertas indicaciones que llaman la atención. No vienen, yo diría que con su qué. Y ahora las vamos a analizar, que no tienen nada que ver con la legítima defensa privilegiada de carabineros. Fíjense, A ver. vamos a ver la primera indicación, que la presentó los senadores Osandón, Pug, Kusanovich, y además la misma, con el mismo texto, pero aparte, lo presentaron los senadores Rincón y Walker. Y fíjese lo que presenta, así entre gallo y medianoche. Señala, estará exento de responsabilidad penal el funcionario policial o militar que teniendo personal subalterno o subordinado a su mando o ejerciendo el mando, autoridad o cargo sobre ellos que hayan cometido actos punibles en actuaciones policiales o militares en que intervengan, salvo que expresamente dicho funcionario haya consentido a sabiendas o hubiese ordenado expresamente la comisión de dicho ilícito. Se lo traduzco al castellano. Por favor, Mauricio. Si hay una persona que ejerce un mando en Carabineros o un mando en las Fuerzas Armadas, con esta norma no responde de los actos que cometan sus subordinados a menos que expresamente haya ordenado o haya intervenido a sabiendas en estos actos. Uno dirá, oiga, pero se elimina la responsabilidad de mando, ¿qué tanta cosa? Bueno, resulta que hay una ley que establece la responsabilidad de mando aún cuando no se haya ordenado expresamente ninguna actuación. ¿Cuál es? Y ahí viene qué ley es. La que establece los crímenes de lesa humanidad y que hoy día tiene a bastantes personas, mandos de carabineros, que están siendo investigados precisamente por su responsabilidad en estos ilícitos. Uno dirá, pero da lo mismo, porque en el fondo esta ley no se va a aprobar ahora y va a empezar a regir Claro. para el futuro. De aquí para adelante. Claro, pero lo que pasa es que hay una gran excepción a la irretroactividad de la ley, o sea que no se puede aplicar una ley a hechos anteriores. Y la gran excepción es la ley más favorable en materia penal. Esto significa que si usted está siendo investigado por un delito y ese delito se elimina, entonces usted queda libre. Aun cuando Qué la ley delicado. sea posterior. Muy Entonces delicado. esta ley que ha pasado, o sea, esta indicación, oye, entre gallo y medianoche están todos ahí, ¿no? Sí. Viendo la pelotita de la Legítima legítima defensa defensa. privilegiada y tal, y esta cosa por el costado. Esta no es la única. ¿Hay Vamos más? con la otra. Oye, es grave eso. Son lo podemos tres, vamos a conversar. ver, son muchas más, pero vamos a ver las tres. Ya, la que viene es la exención de responsabilidad aplicable a carabineros, que es lo que estamos hablando, la legítima defensa privilegiada, y también, ojo, existen varias eximentes de responsabilidad hoy día vigentes para carabineros que están en el Código de Justicia Militar, ¿no? Y por lo tanto, esa también sería aplicable, en este caso, al personal de las Fuerzas Armadas que se desempeñan en labores de seguridad
pública, ya sea por declaración de un estado de excepción u otra causa legal. Hay que recordar de que no solamente en estado de excepción las Fuerzas Armadas pueden realizar estas labores, sino hoy día también con lo que se vincula a lo que es el resguardo de infraestructura crítica, y también esta ley incluyó la posibilidad de ejercer labores de esa naturaleza en el control fronterizo, ¿no? Esa es la segunda. De nuevo, son los mismos. Osandón, Pug, Kusanovich por un lado, y Rincón y Walker, que presentaron exactamente el mismo texto, pero aparte. Ya, pero a tus ojos, esa indicación que acabamos de revisar, está bien, o sea, si en algún estado de excepción las Fuerzas Armadas están haciendo control de orden público, debiesen regirse más o menos bajo la misma legislación que lo hace Carabineros, ¿no? Claro, bueno, esto va dentro de la lógica, ¿no?, de lo que es la discusión acerca de la accesión a responsabilidad, que sí se vinculan con la legítima defensa privilegiada. Pero hay que recordar que hay una norma que es muy potente, que hoy día está vigente, ¿no?, y que señala que está en el Código de Justicia Militar, que están exceptuados de responsabilidad criminal, fíjense, eximidos de responsabilidad penal, los carabineros que al hacer uso de sus armas lo hagan en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio. O sea, básicamente es cualquier hipótesis en la práctica. Si ellos utilizan el arma para defenderse a ellos, un tercero, en ejercicio de su labor, están eximidos de responsabilidad penal. Ahora, esto según el Código de Justicia Militar vigente. Por lo tanto, esta es la menos grave de las tres que vamos a ver. Pero esta que viene yo creo que es especialmente grave. A ver. Y tiene incidencia en causas que se están investigando actualmente. Y que dice así. Señala que el empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, teniendo bajo su custodia, esta es como la innovación, teniendo bajo su custodia, aplicare, ordenare o consintiesen en que se apliquen aprevios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura. A ver, ¿cuál es el tema? Al día de hoy se castiga a cualquier funcionario público que, abusando de su cargo, ejecute apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes respecto a cualquier persona en cualquier hipótesis. Ya. Pero con esta norma lo que se pretende es que esto solamente ocurra cuando las víctimas estén bajo la custodia de este funcionario. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque existen numerosas causas donde se están investigando precisamente este tipo de conductas respecto de carabineros y personal militar que actuó en el contexto del estallido social. Pero gran parte de estos casos las personas no estaban bajo la custodia de estos funcionarios. ¿En qué momento uno empieza a estar en custodia de? Cuando está detenido formalmente. Ya. Y lo tiene que colocar a disposición de la Fiscalía o de los tribunales. Ya. Pero en gran parte de estos casos donde se está investigando actualmente, no estaban formalmente bajo custodia. Y lo que hace esta indicación es agregar esta palabra, Claro. teniendo bajo su custodia. Si esto se aprueba, gran parte de esos casos van a ser sobreseídos, o sea, van a terminar porque, de nuevo, se aplica la ley penal más favorable. Todo esto pasó entre gallo y medianoche en el contexto de la discusión de una ley que iba por otro derrotero. Claro. Y también va a ser objeto de votación. Y por lo tanto también hay que estar atento no solamente, ¿no?, a la defensa a la legítima defensa privilegiada que se pretende agregar respecto a Carabineros de Chile, sino también respecto de estas normas que entre gallo y medianoche a último minuto se pretenden introducir. Gonzalo, ¿no te parece que esto que nos plantea Mauricio, que nos explica con tanta claridad y detalle, son verdaderas, lo voy a decir muy coloquial, cuchufletas que se ingresan ahí entre gallo y medianoche? Yo creo que esas indicaciones no van acorde con la idea matriz del proyecto. Esa es la verdad. El proyecto es súper claro en establecer una presunción legal que admite prueba en contrario, ¿ah?, que finalmente es para cuando el carabinero está en la calle y cuando se enfrenta a una agresión, se enfrenta a un riesgo de su propia vida y tiene que ejercer esta legítima defensa privilegiada y finalmente no va a quedar como imputado, sino que va a quedar con una presunción legal que lo protege sin perjuicio que la Fiscalía lo va a investigar. Y para eso, esta ley tiene que ir acompañada, que no sé si lo presentaron dentro de las 100 indicaciones, porque eso significa que el Ejecutivo tiene que presentarlo porque indica plata, es que el carabinero, así como recibe su arma, recibe una cámara. Y todos los procedimientos, cuando está en la calle, están filmados. Y eso obviamente va a hacer que esta presunción legal que se está votando en el Senado finalmente va a tener un respaldo. Y yo creo que esa es la manera, pero no entrar a otras materias que claramente no van acorde con lo que se pretende, que es cuando el carabinero está en la calle, en cosas de segundo, que no puede tomar decisión, como decíamos en el caso de Panguipulli, que cuando se acerca una persona con una machete gigante que uno no sabe si es de utilería o de verdad, finalmente el carabinero siente su vida en riesgo, saca la pistola y lo mata, esa persona obviamente no puede quedar como imputada, sino que queda con una presunción que finalmente la Fiscalía igual lo va a investigar. Y si efectivamente hizo un mal uso de la fuerza, va a tener responsabilidad penal.
Entonces yo creo que acá finalmente lo que se está tratando con esta ley es darle certeza a las policías para que estén en la calle, puedan controlar el orden, puedan enfrentar la delincuencia y el crimen organizado que tiene obviamente poder de responder con armas hoy en día en Chile. Y eso finalmente le da mayor certeza al carabinero para estar haciendo su trabajo. Paulina, ¿qué te parece que se esté tramitando en el Senado una legislación que podría, a partir de lo que nos explica Mauricio, beneficiar a personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad o liberar a quienes han cometido algún delito por verticalidad al mando o por orden de mando? La verdad es que parecen artículos sacados de otra legislación que no tienen nada que ver con lo que es seguridad pública. Bueno, esas son las cosas que tienen que estudiarse, por lo que también hemos dicho que no hay que legislar con tanto apuro. La verdad es que los proyectos de ley, por distintos motivos, se demoran bastante. La gente a veces no entiende cómo es el proceso legislativo, donde hay que estudiar con mucha detención. Delante Gonzalo, antes de ir, Gonzalo Youssef decía... no hay que preocuparse tanto del inciso, de esto, pero la verdad es que sí hay que preocuparse porque es la forma en que tú vas a tener que interpretar la ley, cómo la vas a aplicar. Los abogados somos súper odiosos y puntillosos con el lenguaje, la coma, el punto, y es por algo, es porque después no tiene que haber dos lecturas de la misma norma. Por lo tanto, esas son las cosas de las que hay que preocuparse. Ahora, Gonzalo fue en salida, decía... el tema de las cámaras. Nosotros hoy día, los diputados, en realidad socialistas, le plantearon a la ministra que ellos ingresaron un proyecto de ley que pide que se les provea de cámaras a todos los funcionarios de Carabineros. ¿Por qué? Porque esa norma está establecida con una glosa presupuestaria que dice que se le va a otorgar en la medida que haya presupuesto. Por lo tanto, no es una obligación legal de ellos ni portar la cámara, ni tampoco del Estado proporcionársela. Claro. Y así como el Estado le proporciona un arma, también debería proporcionarle esta cámara, que tiene dos finalidades. Una es un medio de prueba frente a todas estas circunstancias y también es una garantía para los ciudadanos de que finalmente el policía esté obrando conforme a lo que lo faculta la ley. Exacto. A mí el otro día me pararon, me fueron a buscar al aeropuerto de mi oficina y nos pararon porque creyeron que era un Uber. Ya. Carabinero. El carabinero no tenía su nombre puesto. Ah, mira. Entonces mi chofer se bajó y le dijo, ¿por qué usted está sin su nombre? No, es que me lo pongo después, no tiene que ponerse su nombre. Entonces, obviamente él no tenía cámara, ¿ves tú? Bueno, y frente a esas cosas, porque no tienen por qué andar sin la placa, sin el nombre. Identificación total. Hay todo un protocolo para Sí. esto, ¿cierto? Bueno, además no sacó un parte. Así que... Claro. Dicho sea de paso, sí, aprovecho de... pero por los vidrios polarizados, que ahí hay un lío, que Sí. no sé si viene al caso aquí, pero hay un lío con los vidrios polarizados. Deben permitir cierto porcentaje No, de pero es que los visibilidad. autos, hay autos que vienen con los De vidrios de fábrica. fábrica. Sí. Y si los autos los dejan entrar a Chile, ¿cómo después no pasan la revisión técnica o te pasan un parte? Pasan ¿Cómo la uno va a homologación de saber? ingreso, pero después no ¿Cómo uno va a revisión saber que técnica. ese auto, o sea, habría que cambiarle los vidrios a los autos? Sí, Así que, vienen con un código. que los eso. parlamentarios se preocupen de esto. Ahí hay un inciso que alguien no se preocupó. Bueno, Bueno, por eso ahí digo. están los detalles. Estoy Así de acuerdo que con usted. nos sacaron un parte, pero a lo que voy es que ahí tú ves que tiene que estar la cámara. Sí. Porque si, por ejemplo, de eso se produce un enfrentamiento verbal, pasamos a mayores. O cuando toman a alguien que está bajo los efectos del alcohol, que es muy frecuente que el curadito se pone violento Sí. y agrede a carabineros. Bueno, para eso es súper necesario que todos los funcionarios porten su cámara y que la tengan prendida. Es una protección para el Esto ciudadano en el gobierno y del para el presidente funcionario. Piñera se dispuso que tenían que además tener un sistema que permitía grabar, que permitía que no las apagaran, Claro, y no sé qué que más. se activa un segundo antes. La subsecretaria Catherine Martorell mandó a comprar las cámaras. Creo que todavía están investigando el tema. Así es. En Hablando la de delito. Contraloría hay otro tema ahí. Entonces también es Así importante que nos acordemos de las cosas por qué no funcionan en Chile. Tal cual. Porque aquí, como habría dicho el sapito Livington, que en paz descanse, vamos de chambonada en chambonada. Toda la razón. Catrasca, decía un amigo mío. Ahora, Paulina, usted habla de las cámaras, yo la invito al tiempo digital, aquí en Tiempos Violentos. Mire, le cambiamos la música al tiempo violento, Sí, claro. al tiempo digital. Ahí estamos en la búsqueda constante y permanente. Alejandra Plasencia, diputada del Distrito 10, diputada del Partido Comunista, señaló: esta indicación a la ley Naín Retamal es un atentado al Estado de Derecho. Terminar con la responsabilidad del mando
abre la puerta al autoritarismo. Podría absolver a autores de crímenes de lesa humanidad en el futuro. Nunca quisieron proteger a carabineros, quieren impunidad. Paulina, Mauricio, no sé si tú quieres hacer una bajada y explicar un poco el contexto y para repasar aquello. Sí, yo creo que, a ver, cuando hay temas que son tan, digamos, candentes, polémicos, ¿no? Yo creo que colocarle leña al fuego a partir de presentar este tipo de indicaciones, que la verdad es que están escritas, pareciese, por abogados defensores de personal, digamos, de las Fuerzas Armadas o Carabineros que están enfrentando procesos por crímenes de lesa humanidad o delitos equivalentes, ¿no? Porque no tiene otra explicación, o sea, están hechos a dedo, ¿no? La verdad que no aportan mucho. Ahora, me tomo un poco lo que decía Gonzalo Fonsalía y un poco también del sentido de realidad, ya. Más allá que nos guste o no, que sea innecesario a mi juicio, ¿eh? Dado que existe hoy día un robusto estatuto jurídico que ampara el uso legítimo de la fuerza por parte de Carabineros, parece un hecho de la causa que se va a aprobar una legítima defensa privilegiada para Carabineros. Entonces la pregunta es, si se va a hacer esto, ¿cómo se va a hacer? Y estaba leyendo, por ejemplo, informes de Amnistía Internacional y otros organismos internacionales de derechos humanos, que el principal cuestionamiento tiene que ver con un punto bien específico. ¿Cuál? Y que se vincula con que una de las hipótesis de legítima defensa privilegiada es cuando el funcionario estima razonablemente que estuvo en peligro su vida o que pudo ser objeto de lesiones, ¿no? Ahora, hacer de que finalmente una presunción de esta naturaleza dependa de la opinión de la persona que se beneficia, la verdad que va más allá de cualquier estándar. O sea, esto, si se aprueba tal cual, seríamos únicos en el mundo y para mal, porque o sea, de hecho... es una subjetividad inaceptable. Claro, porque fíjate, porque al final, incluso en el ejercicio de acreditar el supuesto a partir del cual se gatilla la presunción, lo que en el fondo lo gatilla es que la persona haya estimado razonablemente, más allá que objetivamente, ¿no?, haya estado en peligro su vida o su integridad física. Yo creo que este es un elemento que de todas maneras tiene que corregirse, aun cuando se agregue una legítima defensa. De hecho, el Ejecutivo mandó una indicación precisamente para poder de alguna manera agregar, ¿no?, una disposición en este sentido, y yo creo que esto sí debiese ser cambiado, ¿no?, porque da pie a abusos. ¿Da pie a abusos, Paulina? Ahí se discute el tema de la legítima defensa, si debe ser proporcional o racional el medio empleado. Entonces, claro, ahí lo ponen como que el funcionario estime razonablemente, pero que el funcionario estime, esa estimación la tiene que hacer el juez, que diga el medio fue racional, es racional, que en el caso, por ejemplo, de Panguipulli. Claro. Bueno, el carabinero no tenía cómo distinguir que las armas no eran... Ahora, en ese momento yo obviamente fui súper crítica y porque uno tampoco tiene los antecedentes, ¿no? Pero creo que finalmente uno tiene que entender que el juez, para decidir, tiene que tener claridad de la norma y que el medio empleado a lo mejor no es directamente proporcional, o sea, una piedra con otra piedra. Sí. ¿Por qué? Porque el policía también tiene que finalmente, entre comillas, ganar esa pelea. ¿Por qué? Porque es el que tiene que restablecer el orden público. Y ahí hay que distinguir también, creo yo, lo que es en la persecución criminal, en las bandas de narco, qué sé yo, en una situación como la que ocurrió lamentablemente donde fallece la sargento, respecto de lo que son, por ejemplo, las manifestaciones. ¿Por qué? Porque en una manifestación hay un montón de gente, un contexto muy distinto, que se supone que tienen derecho a manifestarse pacíficamente. Entonces también ahí hay que distinguir cómo va, pero si toda esa gente que está ahí se te vuelve una turba en contra, también son distintas situaciones. Y ese análisis específico es el que hace el juez, y para eso hay que cambiar esto, que sea la necesidad racional del medio empleado versus la proporcionalidad. Pero de ahí a pasar a esa norma como la están proponiendo realmente, que como sería como... Todo lo hacen depender de la es más desequilibrado que ser juez y parte. O sea, Gonzalo, te haces cargo de la crítica que se hace a ese punto en particular, que una persona que va a ser beneficiada por una presunción sea el que debe razonar si
corresponde o no actuar de cierta manera. Sería una cosa muy exclusiva para un grupo de ciudadanos como son los carabineros. A mí me encanta la norma. Yo totalmente no estoy en desacuerdo. O sea, Está bien, estoy en desacuerdo total con, dígalo si quiere, con dígalo. Paulina y Mauricio. Si finalmente bajemos a tierra. ¿Cuántos de ustedes le han puesto una pistola en la cabeza? Gracias a Dios nunca. Bueno, a mí me la pusieron. Y la verdad que si uno pretende que en un minuto, como dice acá la norma, que Carabineros se enfrenta a una agresión con un arma blanca, un arma cortopunzante que le va a causar la muerte o lesiones graves o corporales, y tiene que tomar una decisión en segundos. Si ustedes le empiezan a pedir una racionalidad, que más o menos cuando yo hacía lo del VAR no era irónico, era una cosa que no puedo tener el partido. Aquí no lo puedo tener. Aquí me tengo que enfrentar muchas veces o es mi vida o la vida de la otra persona o la vida de un tercero al cual yo estoy protegiendo. Entonces esta norma finalmente, que volvemos a lo mismo, es una presunción legal, o sea, admite prueba en contrario. Y ojalá esta ley fuera acompañada con la Cámara, obligatoria. Que el Ejecutivo tenga que poner las lucas. Hoy día está libre albedrío, o sea, los diputados pueden presentar lo que quieran. Cámara. Así está la ley hoy día. Y No, que sea por eso lo obligación. hablamos hoy día con la ministra Toá. Ojalá que te escuchen, Paulina, porque finalmente con presupuesto y con esa obligatoriedad, esta ley va a ser bastante bien aplicada en ese sentido. Y yo creo que finalmente también le va a dar, y un poco retrotrayéndome a la historia, cuando yo fui uno de los autores de la ley que definimos la ley antibarricada, ante el lanzamiento de elementos contundentes y antisaqueo. ¿Y por qué hicimos esa norma? Copiando un poco lo mismo que habían vivido los españoles hace mucho tiempo atrás con los indignados. Era que el desorden público era una cosa bastante ambigua su definición. Yo creo que esta norma viene un poco lo mismo. Nosotros definimos qué era el desorden. Cuando había lanzamiento de elementos contundentes, cuando había barricada, entonces uno podía demostrar que la persona estaba en la barricada, un término probatorio. Acá un poco lo mismo. ¿Cuándo el carabinero puede ocupar el arma? Bueno, cuando se enfrenta a esa agresión, cuando hay armas de fuego, cuando hay armas cortopunzantes, cuando hay arma blanca, que el carabinero dice, en segundo no pude entrar a esa racionalidad que le están pidiendo y finalmente utilizar el arma de fuego. Yo creo que ningún carabinero quiere utilizar armas de fuego. Eso lo que de partida, o sea, ningún carabinero sale, hoy día voy a matar a 3 personas. Hay otro problema, la sal- efectividad del uso de las armas. Está bien, Fíjate pero- que en el pero- caso de la sargento, dispararon más de 30, 40 balas y creo que 2 o 3 llegaron al auto. Ya, O sea, pero eso es otro tema. No, y que eso, tiene que ver con el Sí, entrenamiento. muy está poco bien, pero entrenamiento, eso no lo vamos a arreglar por ley. No, En el pero fondo, es que son dos cosas, porque estoy no de todo acuerdo se arregla contigo. por Mira, ley. todo lo que ha dicho Mauricio Daza, que hay que dar más capacitación, estoy totalmente de acuerdo. Eso y mucho más. Sí. Pero por lo menos esta norma, finalmente, yo siento que le da cierta certeza a Carabineros, decirle, mira, si te vienen a agredir con un sable, no vas a ser el asesino en la televisión durante una semana, quedar imputado, quedar alejado del cargo y finalmente quizás en prisión la televisión preventiva. puede que sea igual, porque la tele le da lo pero mismo. está bien, pero cuando pasa Pero eso, eso está yo me haciendo una pregunto... caricatura que no ¿qué pasó. No, sí pasa. Nadie Pero trató de ¿qué asesino pasa? en Pero sí pasa, televisión al carabinero de finalmente, Mentipuy. pero ha Nadie. pasado muchas veces. Entonces, Pasó imputado, sí, pero pero finalmente salió lo que te quiero absuelto. decir, ¿qué carabinero frente a eso quiere sacar un arma? Es que Ya, sabes pero que además acá que hay un problema que cuando fundamental. los imputan, perdona, pero Sí. cuando los imputan, se les abre un sumario, se les suspende el sueldo, se les Exacto. suspende la función, entonces es un problema para el carabinero. Y si chocan el auto lo tienen que pagar es ellos. un problema para la institución, Sí, porque claro, queda mira. con muchos carabineros suspendidos. Ahora, lo que decía Gonzalo, si te han puesto una pistola en la cabeza, claro, él fue víctima Sí. de un delito grave y tiene esa mala experiencia. Pero también yo me pongo del otro lado, del lado de las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Entonces también hay que ser empático, creo, y entender por qué también hay resistencia a esto y que yo, por supuesto, lo que causó rabia e indignación en mi bancada socialista fue esto del gatillo fácil, Sí. ¿cierto? Pero también entender que hay mucha todavía reticencia a pensar que Carabineros frente a una situación puede reaccionar con un uso excesivo de la fuerza. Entonces yo creo que aquí hay que tener capacitación, entrenamiento y también que esos protocolos sean suficientemente claros y pasen a ser ley de manera tal que los carabineros sepan cuándo tienen que reaccionar de una manera, de otra y por supuesto, si tienen que llegar a hacer uso de su arma, que Que la sea... usen bajo el amparo de la ley. Al Bajo Mauricio, el pero amparo de la ley. hubo compromiso de la ministra Toá esta mañana en la reunión en torno a esa materia. O sea, se comprometía a decir, ok, vamos a entregar el financiamiento para que todos los funcionarios carabineros tengan la famosa Es que el camarita. problema es que estaba la ministra Toá, pero no está el ministro Marcel. El que pone que la el de la luz. El que chequera pone la fiscal. billetera. Pero ella tiene ganas, al menos se lo va a ir a pedir, porque o sea, es una necesidad Vamos a importantísima. instar, vamos a instar Vamos por a- eso. ok, A la DIPRES, yo creo. Ya, Sí, Mauricio varios- Daza, estoy varios contigo. temas. A ver, ¿cómo uno puede levantar prueba en contrario de que el funcionario haya estimado razonablemente que era necesario utilizar su arma de fuego? El funcionario siempre va a pensar
razonablemente que él la utilizó bien. Por eso es que nunca la legítima defensa se hace a partir de elementos subjetivos, sino a partir de elementos objetivos. Proporcionalidad no es igual a equivalencia. Y la mejor demostración es lo que ocurrió con Panguipulli. En Panguipulli fue absuelto por legítima defensa un carabinero que le disparó a una persona que se acercó hacia él con 2 machetes de utilería y lo mató. Funciona entonces la situación, la institucionalidad de legítima defensa respecto a Carabineros. Se dice, mire, es que sabe que Carabineros no puede hacer uso legítimo de la fuerza en Chile sin que resulten ser castigados penalmente. Un dato, según información de la Fiscalía Nacional hasta finales del año pasado había presentado cargos solamente en 140 de las más de 10.900 denuncias de violaciones de derechos humanos, 140. Y estas causas solamente dieron lugar a 19 sentencias, 17 condenatorias y 2 absolutorias. O sea, de 10.900 casos pasamos a 17 sentencias condenatorias. Entonces, eso tampoco es efectivo. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer es generar una legislación que sea razonable y que impida abuso. Porque acá se dice, a mí me pusieron un revólver en la cabeza. Bueno, 400 casos de personas que perdieron globos oculares básicamente por la acción de Carabineros en el contexto del estallido social a través del uso de armas antidisturbios. Fíjate, el proyecto que se está discutiendo en el Congreso pretende permitir que Carabineros utilice armas automáticas o semiautomáticas. Entonces, si tú me dices de que hoy día se va a presumir que hay legítima defensa cuando el carabinero estimó que era razonable agarrar una subametralladora y dispararle a la gente matándola, a mí no me parece que sea una norma ni útil ni que sea consistente con un Estado de Derecho en forma en el siglo XXI en Occidente. Hacemos tiempos violentos en Vía X. Pausa y regresamos, no se vayan.